Buenas noches, mi nombre es Augusto Sánchez, perteneciente al grupo 3 del curso académico de oralidad y escritura. Estoy realizando el video para la actividad final número 2 y quiero hablar acerca de los mitos y las leyendas, puesto que estas dos narrativas nos han enseñado, nos han acompañado al hombre desde sus orígenes. Son narraciones extraordinarias que tienen un carácter increíble y nos enseñan cómo la creatividad literaria llegó a nosotros capaz de exaltar al hombre y al Dios hasta los niveles más altos de grandeza. Eh, mito y, Mito y leyenda pues son dos obras pertenecientes al género narrativo. El mito, como todos lo conocemos, narración de carácter sagrado, explica cómo se concibió el universo desde los orígenes del ser humano. También en grandes textos o en grandes narrativas nos trata de explicar los fenómenos de la naturaleza, aquello que el hombre no podía entender, no podía comprender, lo explicaba a través del mito. El mito, como todos conocemos, aparece en función de cuatro criterios: la forma, el contenido, la función y el contexto. Decimos que cuando lo analizamos por la forma, eh, el mito aparece como sagrado de las cosas. En cuanto al contenido, destaca la cosmogonía y los relatos de las acciones de héroes y por supuesto de los dioses. De acuerdo a la función, pues el mito nos habla de paradigmas, de ciertas verdades, de ciertos modelos de carácter ético y normativo y cuya finalidad es regular el comportamiento del hombre eh, dentro de un ambiente eh, individual tanto como social. Y por último, al analizarlo desde el contexto, a menudo ritual y tradicional, sanciona y podríamos decir que sacraliza su propio contenido ideológico. Al hablar de la leyenda, eh, muchas veces se tiende a confundir con el mito, ¿sí? Hay una delgada línea y muchas personas confunden mito con leyenda, no saben qué es mito, no saben qué es leyenda o cuándo se pasa de un mito a la leyenda. Bueno, vamos a intentar aclararlo. La leyenda, a diferencia del mito, que es de carácter sagrado, la leyenda habla de personajes, de hombres, hace referencia a la vida de grandes personajes y también hace referencia a determinados sucesos que la mayoría de veces no han existido, pero se basan en algo real. Eh, Nace la leyenda dentro del marco de la tradición oral y de esta la recogen los escritores y la plasman en sus, valga la redundancia, en sus escritos. Los hechos asombrosos o excepcionales mencionados en las leyendas mantienen siempre un vínculo cronológico, siempre hay un orden, estilo la crónica, y también en otras se mantiene un orden topográfico, con la realidad que se extraen de algunos alimentos como son los hechos, las personas o las cosas para darle una categoría de símbolos. Eh, Podríamos decir que el origen de la leyenda proviene de la necesidad que el hombre tenía de experimentar eh, eh, en diferentes épocas para explicar aquellos fenómenos que no podía comprender, supliendo con la imaginación la falta de conocimientos. Bueno, durante el curso vimos varias leyendas. Durante la parte individual vimos varias leyendas, como es el caso de la leyenda que nos comparte la compañera Lady, que habla acerca de la región del Guavio, en especial de la parte de Gachetá, donde nos hace referencia a una leyenda del pacto que hace el hombre con el diablo. De esta leyenda podemos, si nos fijamos muy bien y leemos el texto, extraer
extraer esos elementos de los cuales hablábamos anteriormente, son elementos propios de esa región, como por ejemplo la piedra que parecía el tejo, el cual cumple una función más que un juego, algo prácticamente cultural en esta parte de la región del Guavio, o como nos lo hablaba la compañera Diana, acerca de la leyenda del Cerro de Monserrate y todos los misterios que conlleva dentro del ámbito social aquí de la comunidad bogotana. Bueno, yo les compartí una leyenda que era la del venado de oro, leyenda que habla de que en el siglo XVI los indígenas, al verse acosados por los españoles, esconden un venado de oro junto con joyas y después pasa el tiempo, después hay un salto en el tiempo y llegamos a la Bogotá santafereña, donde nos mezcla un elemento romántico de una persona que llega de Portugal, se enamora de una de las señoritas propias de Santa Fe, pero no está de acuerdo su señor padre. Eh, la relación concluye con que el padre intenta asesinar al pretendiente y el pretendiente, lejos de morir, lo que hace es atacar al señor padre hasta que prácticamente le da muerte. Por temor él sale y se esconde en los cerros, pues es perseguido por la policía y en uno de esos en medio de su fuga desesperada entra a alguna cueva donde precisamente es donde los indígenas habían dejado el venado de oro. Recoge nada más los cuernos porque no se puede llevar el venado, se va del país y regresa años después a recoger a extraer el venado de aquellas montañas, pero pues es muerto por el señor padre de la señorita Inés, quien ya se había recuperado y lo estaba esperando. Con esto se deja un halo de misterio, puesto que queda la leyenda de ese venado perdido dentro de las cuevas del Cerro de Guadalupe, y el cual después se ha venido tejiendo una serie de leyendas donde muchos investigadores incluso han intentado llegar a esa cueva para sacar la riqueza que encuentran en ella. Entonces, este fue el análisis que yo hice de la leyenda del venado de oro y con una pequeña síntesis de las leyendas que compartieron mis compañeras. Espero les haya gustado esta explicación. Muchísimas gracias por todo. Muy amables.